genérica de que el flujo de calor es igual a un coeficiente total de transferencia de calor, es decir, que toma en cuenta todos los mecanismos que intervienen en la transferencia de calor, a eso se refiere, el área de transferencia de calor y la fuerza impulsora. Esta expresión, si la hacemos un poquito más genérica, cualquier flujo dentro de lo que significa los procesos de transferencia, en general, cantidad de movimiento, calor, materia, siempre responden en términos genéricos a que debe existir un flujo de algo, de cantidad de movimiento, de energía o demás. Y un flujo, en términos genéricos, está definido como, para que exista flujo, tiene que existir una fuerza impulsora, necesariamente. ¿Y qué es una fuerza impulsora? Es una variación de la variable que identifica a ese mecanismo de transferencia. No es otra cosa. Por lo tanto, si no hay modificación de aquello, no vamos a poder decir nosotros que existe un flujo. Entonces, como fuerza impulsora en cantidad de movimiento podría ser una diferencia de presión, una diferencia de velocidad. Algo tiene que haber para que nosotros sintamos de que realmente está existiendo un flujo. Entonces, a eso se llama fuerza impulsora. Y cada vez que existe un flujo, siempre va a existir una reacción. A toda acción existe una reacción. Y la reacción no va a ser otra cosa que se identifica o que se representa o que se identifica como una resistencia al flujo. El flujo entonces es una fuerza impulsora dividida en una resistencia en general. Y esta expresión de Fourier también cumple con esa premisa global. ¿Por qué? Si nosotros a esta expresión la ponemos de la siguiente forma y decimos que Q sobre área va a ser igual a delta T, y aquí tenemos nosotros un Q, pero si ese Q, que es el coeficiente total, nosotros lo ponemos en el denominador del denominador, ahí está, porque de aquí va hasta acá. Entonces hemos llegado a representar la ecuación de Fourier en función de esta forma de poder identificar un flujo. Porque el delta T es la fuerza impulsora, es la variación de temperatura que me garantiza que sí está existiendo un flujo de calor. Porque si no varía la temperatura no estamos recibiendo nada. Y esta forma de expresar la transferencia, si Q es coeficiente que toma en cuenta todos los mecanismos de transferencia, 1 sobre U es la inversa. Y la inversa de una transferencia es una resistencia. Por eso es que 1 sobre U se lo identifica como una resistencia. Ahí está, resistencia. Entonces, también responde. Y esto es algo que se repite muy bien. Entonces, nosotros habíamos dicho, vamos a ver de que la forma como nosotros podemos obtener un equipo que me cumpla con los objetivos que pretendo, y en este caso el objetivo es sacar un fluido frío a una temperatura T2 minúscula, más caliente, o sacar un fluido caliente a una temperatura T2 mayúscula, más frío. Ese es el objetivo. Por lo tanto, para lograr ese objetivo, nosotros tenemos que decir qué área de transferencia de calor es necesaria para lograr el objetivo este de lograr las temperaturas que me exige el proceso subsiguiente. Entonces, habíamos dicho de que esta es la incógnita, y si despejamos esa incógnita, la expresión se convierte en esta, de la cual ya sabemos cómo se calculan estas dos. ¿No es cierto? Ya sabemos. Nos falta evaluar el coeficiente total de transferencia de calor. ¿Cómo se evaluó? No han tenido que ver entre números. A ver. Bueno, si no lo han visto, no importa.
tampoco vamos a deducir todo como se ve el fenómeno. Estamos en la aplicación de aquello. ¿Lo han visto o no lo han visto? Aquí es igual. Esa es la base. Es decir, yo arranco de ahí. Un repasito. Sí, hacemos un repasito. Bueno, no vamos a hacer el repasito de la deducción, pero sí el significado que vamos a hacer. Eso ya, obviamente. A ver. Supongamos supongamos que este es un corte doble tubo, ¿no es cierto? Ahí está el doble tubo. Este es el espesorcito del tubo exterior y este es el espesor del tubo interior. Si lo queremos ver de frente, vamos a poner una fotografía, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se luchamos un pedazo de doble tubo y eso es lo que vemos de costado y eso es lo que vemos de frente. Bueno, ahora hay dos fluidos que circulan, uno por el tubo interior y otro por el anillo. Vamos a suponer que por acá circula el fluido caliente y por acá circula el fluido frío. En consecuencia, en paralelo, lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de calor va a viajar en este sentido. Bien, ya en sentido. Bueno, le acompañamos, nos sumamos al calor y entonces empezamos a viajar. Aquí hay una determinada temperatura en el centro del fluido, que es la temperatura reinante en ese instante, ahí, en ese punto. Ojo, es una temperatura genérica, porque las temperaturas que yo tengo, T1 de 2 mayúsculas, T1 de 2 minúsculas, son a la entrada y a la salida. Esas son las temperaturas de proceso que yo no puedo agarrar. Sale del cambiador, se conecta a la cañería y yo pongo un termómetro. Yo no me voy a meter dentro del equipo para poder ir midiendo la temperatura media que va a estar fluido. Pero conozco el trayecto. Hemos hecho los perfiles de temperatura en función de la longitud, ¿no es cierto? Conocemos el trayecto, dependiendo si es contracorriente paralelo, de dónde va. Listo, ya sabemos. Pero bueno, en un punto genérico cualquiera, el calor se transfiere desde el seno del fluido caliente al seno del fluido frío. Ese es el calor. Bueno, entonces, en su viaje se va a encontrar con un primer mecanismo que, como está transfiriéndose el calor, acá, ¿qué tipo? Y aquí va a haber un mecanismo de transferencia de calor. Lo estudiamos así. ¿Cuál? ¿Cuál es el que prima? ¿Cuál mecanismo es? ¿Cuáles son los tres mecanismos que conocemos? Conducción, convección, radiación. ¿Será radiación? No, la radiación es de aquí para allá y encima se acabó. Nos quedamos con conducción y con convección. De acuerdo a la definición y al concepto de calor en universo, el mecanismo de calor que va desde el seno hasta la pared, ¿qué mecanismo es? Convección, que es justamente cuando nosotros tenemos
flujos y cuando nosotros transmitimos las moléculas están más móviles. Entonces, aquí hay un mecanismo de convección. Ese viaje. Llegamos a la pared. Tenemos que atravesarlo, porque el fluido frío está del otro lado. ¿Y ahí qué mecanismo es? Atravesamos una pared sólida, las moléculas están pegaditas, el calentamiento vibracional, etc. Aquí, en esta paredcita, hay un mecanismo de conducción. Listo. Llegamos a la pared externa del tubo interior, pero tenemos que llegar hasta el seno del fluido. Bien, pues si nos encontramos otra vez con fluido, ¿no es cierto? Entonces, hay un mecanismo también que va hasta el seno, que es de convección otra vez. Aquí va a haber otra vez convección. Listo. Ahí están los tres mecanismos. Estamos hablando de mecanismos, en principio. Entonces, como son los dos mecanismos que entran en juego, diremos de que las expresiones específicas para cada mecanismo de transferencia de calor las habíamos visto. Q de conducción era igual a K a diferencia de, no le pongamos así, ya directamente por delta de temperatura sobre delta X, digamos. O le pongamos L, bueno, ya le pongamos delta X, que es el espesor, ¿no es cierto? De conducción. El coeficiente específico de conducción es el coeficiente de conductividad térmica. Estos son BTU por hora. Esto es BTU hora pie grado Fahrenheit. Esto es pie cuadrado, esto es grado Fahrenheit y esto es pie. Esas son las unidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Se nos va el pie con el pie cuadrado con este y con este, que nos vamos a grado Fahrenheit y nos quedan BTU por hora. Estamos compatibles con la unidad. Y esa es la expresión específica para el mecanismo de conducción. Este es el área, esta es la diferencia de temperatura y este es el espesor, que en este caso sería el espesor del tubo. Muy bien. Coeficiente conductividad. Está identificado entonces el mecanismo de conducción. Vamos, el flujo de calor por convección, ¿cómo se la expresa? Esto es el cuerpo, esto es lo que me dicen ustedes, pasemos un poquito, esto lo sabían. Bueno, vamos al pasado, se supone que lo sabían. Porque en fenómenos lo que se ve son los mecanismos, justamente. Y en operaciones aquí, las aplicaciones. Bueno, entonces aquí, para convección, es H a delta T. Donde, para convección, el coeficiente específico de transferencia de calor por convección es el coeficiente molecular. ¿Sí? Entonces es lo mismo. H. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces ya. Otra vez, ahora veamos. Esto es BTU por hora, porque es un flujo de calor. El H no tiene las mismas unidades que el K. El H tiene unidades de BTU hora pie cuadrado. Este tenía pie solo. Este tiene pie cuadrado grado Fahrenheit, pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces, se va esto, se va esto, se va esto, BTU por hora. Bárbaro. ¿No es cierto? Bien. Entonces ahí están los dos mecanismos. Pero ahora yo tengo que ver desde el punto de vista del concepto de flujo. ¿Qué está fluyendo? Calor. Y cada vez que hay un flujo de calor, hay una resistencia al flujo de calor. ¿Y cómo las expresamos las resistencias? Hasta el momento nosotros solamente tenemos los coeficientes de transferencia. Convectivo, conductivo. Perdón, conductivo, convectivo. Si estos son coeficientes de transferencia, representa una conductividad de calor. Sus inversas van a representar lo contrario, una resistencia.
Si estos coeficientes me representan los coeficientes de la transferencia de calor, las inversas de estas me van a representar la resistencia al calor, ¿no es cierto? Entonces, para que yo pueda expresar las resistencias que se presentan, porque en realidad hemos dicho que aquí hay un mecanismo de convección, un mecanismo de conducción y otra vez un mecanismo de conducción, pero en la realidad son resistencias que se ofrecen a los flujos de calor. ¿Y cómo expresamos las resistencias? Con las inversas de estos coeficientes. Facilito. Si yo quiero expresar el mecanismo en sí, lo voy a poner así. A la vez tengo dos H's, dos mecanismos de convección. Los identifiquemos plenamente. No son los mismos. ¿Por qué? ¿De qué depende H? Que es el coeficiente de transferencia. Ustedes lo tienen que saber. Porque para el cálculo han debido recordar que hay un Reynolds, hay un Pran, ¿no es cierto? Y es en función a eso que se calculan las gráficas, han tenido que hacer. Bueno, entonces, representemos. Convección. Entonces, pero este es interno y pues podemos decir este es externo. Entonces, así lo hagamos. Entonces, este es el H interno. Me identifica que hay convección. Porque basta que sean distintos fluidos, no puede ser el H mismo. Y este es el H externo. Bueno, el externo lo pongamos como sea. Listo, ya está identificado. Y en la mitad nosotros tenemos un mecanismo de conducción. ¿Y cómo se identifica? K sobre delta X. Así se identifica. ¿Sí? ¿No es cierto? Veamos. Aquí. Para obtener esto, ¿cuánta fuerza impulsora? El área lo llevo acá. A ver, ¿dónde? Aquí. El área lo llevo acá. Un sobre área. Me queda delta T arriba. Y este K lo pongo en denominador de delta X. Delta X sobre K. Ahí está. Fuerza impulsora, resistencia. Porque el K está abajo. Ahí está. Fuerza impulsora, resistencia. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Delta X sobre K. Pero yo estoy representando la conducción, o sea, al revés. K sobre K. Hasta ahí estoy representando. Bueno, ya he identificado los mecanismos. Ahora representaré las resistencias. ¿Y cómo las voy a representar? La inversa. Por lo tanto, las resistencias, la resistencia va a ser 1 sobre HI, pues la inversa. Es como el HI, acá lo pongamos. Este H lo pongamos abajo y este acá. Entonces va a ser Q sobre A igual a delta T sobre 1 sobre H. ¿No es cierto? Intervencioné. ¿Y esto es qué? Resistencia. Si H es transferencia, 1 sobre H es resistencia. Si K es transferencia, 1 sobre K es resistencia. Solo que aquí hay dos cargas. Bien. Entonces, y para conducción, ¿cuál va a ser la resistencia? Si esta era la transferencia, la resistencia va a ser delta X sobre K, al revés. Si eso es la transferencia, así como está K sobre delta X, esto es transferencia. La inversa es esta. Y en el otro, y este, 1 sobre H0. Ahí están las tres resistencias en serie. Entonces, ya que conozco cuáles son las tres resistencias al flujo de calor, vuelvo a esta. ¿Y qué digo? Digo, Q sobre A es igual a Q delta T. Claro, el A pasa abajo. Bueno, y pondré en función de esto. Entonces, Q sobre A va a ser igual a delta T sobre 1 sobre U. ¿No es cierto? Está en el numerador, lo pongo
parciales, específicas para cada mecanismo. Y cuando yo agarro y defino esto como un coeficiente total, es la transferencia total debido a dos mecanismos de conversión y uno de conversión. Entonces, cuando yo represento 1 sobre U, si U es la transferencia total, 1 sobre U es la resistencia total. ¿Es cierto? Y cuántas resistencias tenemos? 3. Entonces, voy a decirte que esto va a ser delta T sobre sumo las resistencias. Ahí están. Aquí están. 1 sobre HI más el delta X lo pongamos como L, que vendría a ser el espesor. Delta X igual a L igual al espesor para el tubo interior. Ya. L sobre más 1 sobre H. Suma de resistencias en serie se resume así. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 1 sobre U, es igual a 1 sobre HI más L sobre K más 1 sobre HC. Esos fenómenos, ¿no es cierto? ¿Así era? ¿O cómo lo han visto? ¿O qué más han visto? ¿Es lo que han visto o no? Yo le hice un tremendo resumen para leer eso, ¿no? Por supuesto. No hay idea espacial, no hay nada de eso. Bueno, entonces eso es perfecto. Entonces, volvamos. ¿Qué nos faltaba? Ya está. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba ver cómo se calcula el humo. Ahora ya tenemos una mejor idea. El humo se calcula por esta expresión. Entonces para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer esto, conocer esto, conocer esto y conocer esto. Que son los coeficientes de transferencia conductivo y espesor de parte del tubo. Bien, buscamos. ¿De qué depende la ciencia? ¿Se acuerdan? ¿Han debido ver esta? Reynolds JH. ¿Sí? ¿Cómo? Ingresa, encuentra voltaje y aquí adentro está el H. ¿Pero de qué depende? ¿Han visto o no han visto? Si han visto, entonces ya saben de qué depende. Entonces se calcula así. Y si no, por lo menos repasamos. Hola, hola, ya sé que es viernes. Otro repasito y... ¿Ya han visto? No. O sea, Sí, pero no nos acordamos. ¿Qué día es menos cuarto? Ya, pues ¿saben qué? Quería más casi cuando tranquilos. Seguimos. Esta vez. estamos con el cuello de las actividades. ¿Qué? ¿Sí?
Bien, El domingo. entonces, El domingo, ¿no? Ya. Es que a veces estamos haciendo temprano y por eso. la idea pero es, vamos a conocer vamos a conocer y vamos a conocer Una vez que conozcamos los tres, facilito. Determinamos el U, y el U ya lo conocemos, lo metemos acá, despejamos el área, se acabó. Ese es en resumen lo que vamos a hacer. Eso es diseñar el equipo, encontrar el área. Después ese área lo vamos a traducir en número de horquillas o en diámetro de intercambiador de tubo coraza, número de tubos, coraza, bajo, etc. Bien. Ahora, tanto para empezar, hemos dicho cuáles son las unidades de H, ¿cierto? H en términos genéricos está dado por BTU, hora, pi al cuadrado, grado para qué. Bien. Pi al cuadrado, ¿qué es? Es área. Entonces, pongamos si quieren BTU, hora, grado para G y área. ¿Qué área? ¿Cómo se llama el área? El área de la pared. Porque ahí es donde influye el hacha. ¿Y cuál es esa pared? Es todo alrededor interior y a lo largo del tubo. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo calculo ese área? No es el área transversal, no es este área transversal, sino que es todo esto a lo largo del tubo. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué es igual ese área? Pide perímetro. L, área. Ese es el área. ¿No es cierto? Ahí es donde influye el mecanismo de convección. Muy bien. ¿Qué diámetro? Del tubo interior, pero ¿qué diámetro? Interno. Perfecto. Diámetro interno, entonces, quiere decir de que aquí vamos a tener BTU, hora, grado para G, pi, diámetro interno, L. Ahí está el área. Pero esto va a ser para el HI. ¿No ven? Porque es el que estamos analizando. Bueno, y del H0, bueno, el H0 es lo mismo. BTU, hora, pi al cuadrado. ¿Pero qué área? Ahora estoy en el H0, en el de afuera. ¿Y cuál es el área? Lo mismo, ¿no es cierto? Alrededor del tubo y a lo largo del mismo. ¿Pero qué área? El área externa. ¿Y el área externa a qué va a ser igual? Área I, área 0. Pi de L. ¿Qué diámetro? Externo. Ya está. Entonces le ponemos BTU, hora, grado para G, pi, diámetro externo, L. A la miércoles. Yo estoy sumando dos términos que supuestamente son iguales, pero que están sobre bases distintas. Este está sobre un área interna y este está sobre un área externa. No puede ser. Entonces uniformaremos la base de cálculo. Entonces, en la bibliografía, todos se van hacia trabajar. Tengo dos áreas, área interna y área externa. Trabajemos con el área externa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para trabajar con el área externa, el H0 se mantiene como tal porque ya está con área externa.
Pero al HI lo modifiquemos. Esta es área interna. ¿Y qué hago para modificar? Para tener unidad de área externa. ¿Cuál es la diferencia entre el área interna y el área externa? El diámetro, nada más. El pi es el mismo, el R es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a poner? A este lo multipliquemos por el diámetro interno para que se vaya. Pero si lo multiplicamos por algo, lo dividamos por el diámetro externo. Entonces ya estoy sobre una base igual a la otra. Y obviamente no es lo mismo, vale un poquito, pero ya no le vamos a llamar HI. Entonces esto ahora se va a llamar HI0. ¿Qué significa? Coeficiente pericular interno, pero referido al área externa. ¿No es cierto? Porque ya no debemos necesitar. Coeficiente pericular interno referido al área externa. Entonces, completo esto y mi expresión final va a ser igual 1 sobre HI0 más L sobre K más 1 sobre HI0. Ahora sí. Están sobre la misma base de K. Muy bien. Ahora sí. He llegado a la expresión. Pero ya hemos dicho que yo no quiero con su bolo. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula? Calculamos los H's. Pero tratemos de simplificar un poco. Esto no lo puedo ver. ¿Y cómo simplificar? ¿Serán tan importantes las tres resistencias? No sabemos. Pero ¿qué podemos hacer para poder minimizar? Si es que podemos hacer algo. Difícil el convectivo. Difícil el convectivo. La resistencia en el tubo, en el espesor del tubo interior. Para que la resistencia, porque esto es resistencia. Con esto yo quiero que sea pequeñito. ¿Qué puedo hacer para que sea pequeñito? Fácil. ¿Qué puedo hacer para que esto siempre sea chiquito? Mínimo, despreciable. Esa es la idea. ¿No? Ahí está. ¿Qué hago? L es el espesor de la pared y K es el cociente de conductividad térmica del material. El agua está pequeña. ¿Qué? El área. El área tiene que ser el mismo para ese y para el otro. No puedo reducir. Además, este no está por unidad de área, K. Este está por unidad de longitud, no más de profundidad. Entonces, ¿qué hago? Ahí está. Reducir el espesor. Claro. Reducir el espesor significa bajar esto. Es el espesor. O el delta X, como quieran. Hazlo delgadito. Claro que puedo hacer un archivo mejor. Puedo estar esperando que llegue allá. Si puedo hacerlo, puedo hacerlo. Porque los materiales, en realidad, van a ser siempre la presión. Puede ser acero común también, acero de carbono. Pero reducir el espesor, excelente. ¿Pero qué más puedo hacer? Ya, por eso he reducido nada. Todavía, me molesta, sigue siendo significativo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No hay como perderse. ¿Cómo tendría que ser el K? Algo. Este debe ser. Con esto delgado y con K alto, yo puedo entonces decir que esto es aproximadamente. ¿Y qué hago para el K sea alto? Para que el K sea alto, ¿qué hago? No, pero la longitud solo la conozco también. El K es una cosa específica. ¿Qué es el K? ¿Coeficiente de qué? ¿De qué?
no, algo. ¿Y qué hago? No, las temperaturas están frías de afuera. Yo no me voy a meter efecto solero. Que el material sea altamente conductivo. El K es el coeficiente de conductividad térmica del material. Entonces, ¿qué hago con el K? Que sea algo. ¿Y qué significa? Cambiar ¿Qué material. material hay? Cobre. ¿No? Cobre. Ustedes sí especifican. Está bien. Él dijo un material que tenga un K alto. ¿Quiénes tienen K alto? Los conductores. De entre ellos, el mejor, el cobre. Pero ustedes tienen plata, yo no tengo. Entonces, pero por lo menos podemos elegir uno que tenga un K alto. ¿No es cierto? Hemos visto en la práctica quiénes tienen bajo, quiénes tienen alto. Entonces, con eso ya está. Las dos cosas hacemos y nos vamos a olvidar de esto. Es un gran avance porque ahora ya vamos a depender solamente de estos dos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, igualito, nomás hay que calcular H y 0 y H. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿de qué depende? El H en términos genéricos es una función de qué? Estamos hablando que es un coeficiente de conductividad convectivo que se refiere justamente al mecanismo de transferencia convectivo cuando un fluido está cediendo calor. ¿Y de qué puede depender justamente eso? ¿Será el mismo para cualquier fluido? Es como decir que el K sea el mismo para cualquier material. No. Entonces va a depender de qué fluido. Y cuando yo digo va a depender de qué fluido, ¿qué cosas agarro de ahí? ¿Qué me identifica un fluido? Si digo que depende del fluido, tengo que sacar más o menos cuáles son las características del fluido. ¿Cuáles son? Viscosidad, densidad, y ya está. ¿De qué más depende? Ya, nos olvidemos del fluido. No, falta todavía. ¿Qué más? Calor específico. Estas dependen de la temperatura. Estas son propiedades. Dependen de la temperatura. Además, la temperatura no nos podemos mover porque son las similares. ¿Qué más? También hay un coeficiente de conductividad obvio. Espérense. Estos son, también tienen los fluidos, estamos hablando de fluidos, también van a tener su K respectivo, no solamente tienen los sólidos. Hemos visto el K de gases, líquidos y sólidos, ¿no es cierto? Entonces, el líquido también tiene su propio K. Entonces, ¿qué más? Nos olvidemos de los fluidos. Pero ¿de qué más puede depender? El mecanismo convectivo. Acuérdense que hablábamos de conversión libre, conversión forzada, y era mejor la conversión y por lo tanto, ¿de qué va a depender ese Cuando hablamos de que la conversión no es la misma, la natural que la forzada. ¿No es? Entonces, nos interesaba cuál de las dos. ¿La natural o la forzada? ¿Ah? ¿O la forzada? ¿Ah? ¿Cuál es la más importante? Para la transferencia. La natural por diferencia de decir, ya estoy dejando que te vaya bien. En cambio, la forzada generaba más que más turbulencia. Y eso de alguna manera me reduce la película de resistencia convectiva acá. Pues hemos dicho sí, trabajemos en ese problema. Ah, ya. Entonces, ¿y cómo yo identifico el régimen? Ah, con Reynolds. ¿Y qué cosas puedo extraer del Reynolds? Que no están aquí todavía. Si decimos que va a depender del Reynolds, porque va a depender del Reynolds, entonces
al depender del Reynolds, depende de lo que está dentro del Reynolds. ¿Y qué hay dentro del Reynolds que todavía no he puesto? Velocidad. Diámetro, obviamente, no va a ser lo mismo para un diámetro. Digamos, ¿qué más? ¿Ah? Velocidad. La velocidad. Listo. Bueno, ya, de todo eso depende, pues, el H. Esto es fenómeno. Ya. La velocidad. Bueno, mierda. Fíjense ustedes, depende de tanto. Basta que varíe uno, varía el H. Basta que varíen dos, y el resto chiquitos, varía el H. ¿Aprende? Me vuelvo mono sabiendo cómo es que va a variar. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un factor, en este caso, depende de muchas variables, ¿qué es lo que se hace para compactar ese análisis, esa dependencia? ¿Qué se hace? Llevarlo a ideal. ¿Ah? Llevarlo a ideal. ¿Perdón? O sea, llevarlo a algo ideal para trabajar teóricamente. Más que eso, ¿qué hago yo cuando tengo muchas variables de las cuales depende un factor, como en este caso el H? Reduzco, ¿no ve? Las agrupo. ¿Y qué significa agrupar variables? Significa generar o crear grupos ¿qué? ¿Qué es el Reynolds? Es Son parámetros. Sí, y es una agrupación de variables. ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros, y lo dijimos? ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros, pucha, el Reynolds depende de la densidad, de la viscosidad, de la velocidad y del diámetro? Ah, la mierda, pues ahora varía uno. Entonces, ¿qué hacemos? Los agrupemos. Es decir, el régimen de flujo dependía de eso. Y una vez que los agrupamos, nos hemos encontrado con que ese señor Reynolds los ha agrupado de tal manera que en vez de decir este varía, menor que 2100 laminar, mayor que 4000 turbulento. A la mierda. Que facilita. Entonces, él ha generado, bueno, todos los otros grupos adimensionales. ¿Qué es un Reynolds? Es un grupo adimensional, un grupo de variables adimensionales. Reynolds, Plan, Nusselt, Entonces, ¿y cómo logramos eso? Haciendo un análisis. El grupo adimensional se genera haciendo un análisis dimensional. ¿Han hecho eso? ¿Han deducido cómo se obtiene el Reynolds? Bueno, ¿y qué significa? El régimen depende de la densidad, de la viscosidad, del diámetro y de la velocidad. Entonces, ¿cómo yo los agrupo? Los Reynolds, trabajaré con sus dimensiones, la densidad, masa, kilos por metro cúbico, la viscosidad, kilómetro segundo, el diámetro, metro, la velocidad. He agrupado de tal manera y los he puesto de tal manera que he generado un grupo sin dimensiones, adimensional. A la mierda. Entonces, el Reynolds ya listo. Eso es lo que hay que hacer con esto. Entonces, de todo ese análisis resulta ser de que este número agrupados se van a generar todos grupos adimensionales. El Reynolds, obviamente, y el Plan. Aquí es el Reynolds. Rho, V, sobre mu. Y aquí es el Plan. C sobre K. Ahí está. Listo. Ya tengo a todos. Ahora el H solamente depende de dos números adimensionales. Reynolds y Plan. ¡Qué hermoso! Obviamente ahora siempre vamos a manejar que hay un régimen laminar y un régimen turbulento. Y es lo que les decía. ¿Y cómo obtengo? Una vez que yo obtengo los valores de Reynolds y Plan, miren ustedes, si quiero obtener el HI, o mejor dicho, el HI0, si quieren llegar con ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la viscosidad de ese fluido. ¿De cuál? Del caliente. Tengo que conocer la densidad de ese fluido. El CP de ese fluido, K, el diámetro. ¿Cuál? Interno. Y la velocidad. La velocidad del fluido. Tengo que conocer todo eso. Listo. Conozco todo eso, conozco Reynolds y Plan. Muy bien. Entonces, debemos buscar lo mismo. Insisto que eso estamos repasando. Entonces, ¿qué hago? Yo ya voy a tener el Reynolds. Y con este valor, me voy pues a esta gráfica. Y en esta gráfica, con el valor del Reynolds, vamos que es este régimen turbulento, este régimen laminar. Aquí está esto está sencillo. Y
obtengo un JH. ¿Y qué es un JH? No es otra cosa. Yo también me acuerdo. El JH es igual a H D sobre K en términos genéricos. Reynolds a la 0,8 y Plan a la 1/3. Listo. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a hacer es obtener el JH. Y el JH está bajo esto. Esto lo tengo porque como hizo entrada. Esto lo tengo porque conozco ya esto. Tengo esto. De ahí después el H. Listo. Bueno, de ahí despegamos el H. Porque este valor lo veo en la gráfica. Despegamos el H y ya no tengo el H. Después lo multiplico por el diámetro interno, lo divido por el diámetro externo y ya tengo el H cero. Y ya tengo esto. Hago lo mismo para el otro fluido. Su viscosidad, su densidad, su certeza, su todo, hago lo mismo y obtengo este. Entonces aquí tengo HI y H0. Listo. Y al HI después lo llevo a HI0. Pero eso es así. ¿Ya encontró? ¿No me toca? ¿Se acabó? ¿Meto a la expresión general de Fourier? Listo, gracias. Ahora bien, voy a empezar. Viscosidad, densidad, CP y K. Con propiedades. ¿Cómo las encuentro? Tablas. ¿Con qué entro? ¿Cómo voy a entrar con Reynolds? En Reynolds hay densidad y hay viscosidad, y eso es lo que estoy queriendo encontrar. ¿Cómo encuentro las tablas? ¿Con qué variable ingreso? Son del fluido, propiedades del fluido. ¿De qué dependen esas variables? ¿En función a qué varía? Con viscosidad, densidad, CP, K, en función a la claro, temperatura. es muy específico, pero son constantes para cualquier caso. A la temperatura. De la temperatura. Depende, todos ellos dependen de la temperatura. Sí, no tengo las temperaturas. A ver, supongamos al H interno. Sí, supongamos que este es todo el equipo. ¿Ya? Supongamos. Entonces vamos a decir de que esto es de 1 y esto es de 2. Tengo las temperaturas. Y bueno, ya las tienen, sí. ¿Y a qué temperatura va a encontrar las variables? Ya tengo la temperatura. Ahora dígame a qué temperatura va a encontrar. ¿Con cuál temperatura? Con la que entra. ¿Y por qué no con la que sale? Porque ya ha variado. Porque ya ha variado. Si ha variado, hay que tomar en cuenta que varía. Porque si yo solo con esto, me estoy mintiendo. Porque estas propiedades aquí no van a ser iguales de aquí. Entonces, ¿con cuál es? Hay un grupo que dice con la de entrada, hay otro grupo que dice con la de salida. Entonces, nos pongamos de acuerdo. Digamos que este no sea el parlamento. Hacer un cálculo inicial y final. Pero ¿cuál es hacer un cálculo inicial y final facilita? Un delta T. ¿Y cuál sería? T2 menos T1. Pero T2 menos T1 voy a tener, imagínense, entro a 200 y salgo a 100. ¿Cierto? Y salgo a 150.
Si hago T2 menos T1, voy a poner, o T1 menos T2, 200 menos 150, ¿cuánto es? 50. Voy a encontrar las variables a 50 grados. Mira, pues ¿en dónde hay 50 grados aquí? Si esto es 200 y esto es 150, en ninguna parte. Entonces, ¿con qué? Con una media, por lo menos. Entonces, 200, 150, ¿cuánto sería? 175. Más o menos. Está bien. Pero lo veamos mejor. Y entonces ahí es donde surge un concepto que se denomina temperatura calórica. Eso también es mismo, ¿no? No lo vamos a hacer todo por la temperatura calórica. Temperatura. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es? Porque la media es de 1 más de 2 sobre 2. Vale. Pero afinemos un poquito más, porque en la parte experimental ya se ha visto que la media, sí, puede ser. Pero aquí hay mucha sensibilidad en los valores de las variables en función de la temperatura. ¿Podemos afinar un poquito más? Sí. Entonces encontramos una temperatura promedio también, pero que no sea una simple media aritmética, que sea un poquito más elaborada. Y a esa temperatura, que es un promedio también, le vamos a llamar temperatura calórica. Pero se justificará siempre, no sé, ¿en qué casos puede justificarse? ¿Cuál de las variables de las cuales hemos notado, pero de las cuales es la que más sensible a la variación de temperatura? ¿Cuál de ellas? La viscosidad. ¿No es cierto? Entonces, el tema es de que justamente la viscosidad. Y esta viscosidad varía mucho con la temperatura. ¿Y en qué casos varía mucho con la temperatura? ¿En qué casos descubrimos? ¿Cómo se tendría que ser su viscosidad para que, pues qué manera de variar? Viscosidad. Viscosidad. Es decir, aquellos que tienen una alta viscosidad, son muy viscosos, el efecto de la temperatura hace que varíe mucho. Y cuando la viscosidad es baja, agua, el efecto de la temperatura no es tan elevado. ¿No es cierto? Es lógico. Entonces, si los fluidos tienen baja viscosidad, más o menos así, le metamos la media aritmética. Listo. Ahora, cuando los fluidos tienen una viscosidad más o menos significativa, cortes de petróleo, que es donde más utilizamos intercambiadores. Bien, ahí sí vamos a calcular esta afinadita. En cambio, nosotros con la media nos conformamos. ¿Listo? Hemos dicho de que cuando hemos obtenido el delta T, hemos hecho varias suposiciones. Que el Q permanece constante, que el Q permanece constante, que los flujos permanecen constantes, que el CP permanece constante, que no hay pérdidas, que no hay cambio de fase, todo eso. De todas esas suposiciones, en la que realmente estamos mintiendo es en ese de que el U sea constante. Bueno, sí, acabamos de ver. El U depende de los H, el H depende de la viscosidad depende de la temperatura. La temperatura cambia bastante. No es constante. Porque fíjense ustedes, si yo le calculo el U a esta temperatura, perdón, el H, voy a tener un
un H y a la temperatura T1. Y si yo le calculo aquí el H, voy a tener un HI a la temperatura T2. Incluso es otra forma. Hemos dicho, a esta temperatura media ya calculamos un único H. ¿Lo ven? Entonces, otra forma, un poquito más ambiciosa, es decir, le calcularé el H a esta temperatura. Calcularé el H a esta temperatura. Y de esas dos le saco una media, que no es lo mismo que sacar una temperatura media. Ya me aproximo. Bueno, y esa es la idea. Calcular una HK y ver una forma de. En resumen, obvio que la temperatura calórica va a ser una temperatura media y la voy a designar así. Como es el fluido caliente y todas las temperaturas son mayúsculas, T, calórica. Y aquí voy a tener que encontrar una temperatura T0, que es la con la que voy a encontrar las propiedades. Ese es el tema. ¿Para qué encuentro esas temperaturas? Justamente para encontrar esas propiedades a una temperatura más o menos cerca de la realidad y tenga que encontrar un H bastante cercano al valor real. Listo, entonces tengo que encontrar estos dos. Y estas dos se definen de la siguiente manera. Y a ver si con eso. Yo, vale. Yo puedo que se me cobra la tesis. ¿Qué? Hay que sacar una tesis para acá. Eso no te voy a explicar. Usted me estaba anotando en el calendario. Aquí está. El TC minúscula es T1 más el minúscula menos. Estas temperaturas son los datos, ¿no? Pensados ahí. Aquí está. Estamos. T1, digamos, todo el intercambiador es esto. Ahí está. Y la TC, o sea, para el fluido caliente, circule por donde circule, es T2 más. Gatito. Entonces, esa es la expresión. Ustedes quieren recontra remil parecida a la media aritmética. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si yo y este FC, obviamente que va a ser, si es mayor, eso, y le sumo. Este FC, si fuese igual a 0,5, pónganse a pensar, estaría diciendo que la temperatura calórica sería la temperatura más baja más la mitad del rango. Eso dice, ¿no? Le pongamos números. Supongamos que este sea 100, este sea de los 140. La media aritmética, ¿cuánto es? 120. Si este fuese 0,5, esto va a ser 100 más la mitad del rango. ¿Cuánto es el rango? 40. ¿No ven? ¿Cuánto es la mitad de 40? 20. Entonces esto sería 20. ¿Cuánto es? 120. Lo mismo. Es decir, que la media aritmética tendría que ser un caso particular, cuando FC es más de 0,5, un caso particular de esta expresión. Así de simple. Pero el FC va a valer 0,40 y pico. Estos son los afines, las afinadas que hay que hacer. Entonces no estamos muy lejos del primer grado. Pero así no trabaja. Entonces, una vez encontradas estas temperaturas calóricas, a esas temperaturas yo voy a evaluar las propiedades tanto del fluido frío como del fluido caliente.
Y ya está. Conocidas las propiedades, el resto son condiciones geométricas del equipo o condiciones operativas, velocidad, geométricas, diámetro. Se acabó, encuentro el range, voy allá, calculo el range y calculo el range. Y después el HC. Lo mismo con HC. Y se acabó. Ahí está todo. Fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Qué hora es? Inge, ¿qué era el FC? ¿Perdón? ¿El FC qué era? El FC es, el FC es un factor que depende de los rangos de temperatura. Cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver. Es bien, a ver. Aquí está el FC. Ya me acuerdo con qué se entra. Hay que calcular, para entrar al FC, hay que calcular dos parámetros, L y S, que son parámetros que están en función de las temperaturas. ¿Ya? Como las tengo las cuatro, es un cociente de temperaturas de los valores que tengo. Entro con estos dos y entonces, con estos dos entrando, entro a esta gráfica, primero a una gráfica, acá, obtengo un KC. Lo veremos en los ejercicios. Medio que estoy sobre, ¿cómo será? O lo han visto. ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de fluido, o sea, de sus grados API, por ejemplo, si es un corte de hidrocarburos, uno tiene 34, el otro tiene 26. Entonces, entro con los dos apenas líneas y encuentro el valor de KC. Voy a encontrar dos KCs, dos valores para los dos fluidos. El mayor valor es el que yo elijo y después aquí voy a tener valores de KC. Una vez ubicado el valor de KC acá, me paso esta gráfica y entro con el R y después con estas dos variables y encuentro el FC. ¿Sí? Es un factor que depende exclusivamente de las temperaturas. ¿Sí? Cuando estemos haciendo la ejercicio, ahí lo vamos a ver la gráfica. Si quieren, les vemos la gráfica. No sé si para que no se dejan ver. No me cuesta tendría que ver aquí. No, el DRS es para otra cosa, a ver si ya me lo confundí. Esta es la gráfica. Bueno, pues a ver, esta es la gráfica. Ya vamos a terminar. Ahí está. Factores de la temperatura y calor. Kelvin. Ya les dije, ¿no? Kelvin es la base de este tema. Bien, aquí está. Ingresamos en este recuadro con la grados API del petróleo, o sea, los cortes que tengamos. Bueno, no siempre es, no lo transferimos a densidades. Entonces, aquí tenemos los deltas de ambos fluidos, o sea, los rangos de temperatura. ¿Sí? Para cada fluido, frío y caliente. Y voy a encontrar, uno tiene 26, digamos, aquí está, y el otro tiene 35, aquí está. Su rango, el uno es de 100 y el otro es de 60, digamos. Entonces encuentro este valor
y encuentro el cassette. Del 8 encuentro este valor, encuentro el cassette. Ahí está, el otro valor. 1, 2. ¿Cuál es el mayor valor del cassette? Con ese valor del cassette me meto acá. Aquí está el cassette que va desde 0,01 hasta 10. Crece en este sentido. Este es el que elegí, por decir algo. Entonces, esa línea. En abscisas, arranco con delta teco, o sea, diferencia terminal fría dividido diferencia terminal caliente. ¿Sí? Lo tenemos. Así, en la caliente sabemos, dependiendo si es paralelo o recursivo. Tengo ese cociente, supongamos que me da este. Entonces subo hasta esa, vengo aquí y obtengo el F0. 0,38. Aquí está 0,40, 0,50. Eso es. ¿Sí? Y por el otro lado, ya que estamos aquí, está la otra gráfica, esta. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica verde, que es para el cálculo justamente del JH. Entramos con Reynolds, turbulento, subimos hasta el tren turbulento, esto es un laminar, transición, y encontramos aquí el JH. Y el JH es lo que hemos escrito. A la menos resolución de los más. Y de esa manera encontramos el H que está aquí. Está aquí echada, está como parada. Entonces son cosas